Buenas noches para todos, amigos y hermanos en esta hora que se conectan con la misión Senda de Vida. Desde el lugar donde se encuentren, les envío un cordial saludo a todos. Un abrazo para todos mis amados hermanos también, allí en Colombia. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el amor del Señor. Les envío también un abrazo a mi familia en España, a los amigos en España, allí en Holanda, en Perú, allí en Ecuador, en Costa Rica, allí en Sius, donde está nuestro pastor Ron Douglas. Sean todos bienvenidos y los recordamos mucho, oramos mucho por cada una de las personas que están trabajando en este ministerio. Dios les bendiga y nuevamente aquí con ustedes en esta hora. Y quiero que demos gracias al Señor en esta hora por la preciosa oportunidad que nos da Dios de poder participar llevando la palabra, esperando que siempre esta palabra cobre vida en cada vida de los hermanos, en cada amigo que nos escucha. No sé si está conectado directamente en vivo o lo verá en diferido, allí estará para que la persona pueda verlo las veces que quiera y compartirlo también con otros que quizá lo estén necesitando esta palabra. Vamos a orar y darle gracias al Señor en esta hora. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora, bendigo tu santo nombre, Dios de gloria. Bendigo tu presencia, Señor, y te doy gracias, Señor, porque de gracias hemos recibido, de gracias también damos, Señor. Hoy te bendecimos como cada día, Señor, sabiendo que nuestras vidas te pertenecen a ti, sabiendo que nuestras vidas son tuyas, sabiendo, Señor amado, que nosotros estamos cumpliendo esa gran comisión a la cual tú nos has llamado, Señor, a llevarla, Padre, a llevar las buenas nuevas de salvación, Padre, a través de estos medios que tú nos permites, Señor amado, llevarlos. Te damos gracias por ellos, Padre. Gracias te doy, Padre de gloria, por el respaldo, por la unción de tu Santo Espíritu, por la revelación, por el entendimiento, por el conocimiento, Señor. Que cada corazón esté preparado, Dios del cielo, para recibir tu palabra, Señor, porque nosotros solamente somos mensajeros, Señor, de tu gloria, mensajeros de tu palabra, mensajeros de tus bendiciones, mensajeros de las buenas nuevas, Padre. Hoy te bendecimos como cada día, Señor, porque es un gran privilegio, el más grande privilegio nosotros caminar de tu mano, saber que tú estás con nosotros, saber que tú nos miras, saber que tus ojos están puestos sobre nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, porque es una gran bendición saber, Señor, que tú caminas con nosotros, Señor, y que tú estás en todo tiempo, Señor, las 24 horas del día con nosotros, Señor, para bendecirnos, Dios, para transmitirnos de tu Espíritu, Señor amado, a nuestras vidas, y así de la misma manera nosotros poder transmitir a otros, Padre. Yo te bendigo en esta hora y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos hoy a hablar sobre el tema de ser o siendo la extensión de nosotros mismos. Se llama el tema de hoy. La extensión, ser la extensión de sí mismo. Y yo quiero dirigirme hoy a aquellas personas que tienen hijos. Conozco padres que son padres y madres para sus hijos. Y también conozco madres que son madres y padres para sus hijos. Conozco también madres que tienen su hogar y que Dios siempre a nosotros como madres nos ha delegado mucho trabajo para con nuestros hijos. Y yo quiero ir que vayamos allí a Éxodo 2, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor, hablando de Ana. Vamos a hablar un poquito de Ana. No va a ser el tema central de Ana, va a ser de otra de las tantas mujeres que existieron en tiempos bíblicos antiguos. Y quiero que vayamos allí. Dice: en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Aquí estamos hablando de Jocabed. Bueno, y vamos a ir al 3, que dice: cuando ya no pudo ocultar más, tomó una canasta de junco de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos.
a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Bueno, entonces allí está eso y también voy a hacer un repaso así corto sobre la vida de Ana también. Entonces, Jocabed fue la madre de Moisés. Ahora quiero dar una pequeña introducción sobre la vida de Ana. Recuerden que Ana no podía tener hijos. Ana fue una mujer que siempre quiso tener hijos, pero duró mucho tiempo, era estéril, no podía tener hijos, y ella clamaba, iba al templo a clamar a Dios porque tuviera un hijo, porque el Señor le diera un hijo a ella, porque ella quería ser madre. Y vemos allí cómo tanto tiempo que duró yendo allí a clamarle al Señor también porque el Señor le diera ese hijo. El Señor le concedió la petición de tener un hijo. Ella era estéril, pero después de Samuel tuvo otros hijos más. Tuvo 5 hijos más, dice la palabra. Que tuvo 3 hijos varones y 2 mujeres más. Bueno, la promesa que le hizo al Señor, hablando de Ana, era de que si le daba un hijo, se lo entregaría al Señor. Se lo daría al Señor. Eso fue lo que el pacto que ella hizo con Dios, y le daba un hijo. Y Dios le concedió. A los 3 años de edad, de tener Samuel 3 años, fue y lo llevó al templo, lo entregó al sacerdote Elí para que él le enseñara los caminos del Señor, para que él lo llevara, porque era alguien que le iba a servir al Señor. Entonces vemos aquí esos ejemplos de estas 2 madres. Hay otras más. Está Raquel, está Rebeca, está, bueno, otra más que no recuerdo en este momento, María, está Sara también.
transmisión, espérame a ver si la transmisión ahora sí está. ¿Te apagó esto? Sí. Espérame, miro si está hablando porque dice que está haciendo live, pero no aparece. Ya, ahora sí, ya estás. Bien. Qué pena con todos. Disculpen amigos y hermanos que el internet a veces molesta, falla, pero aquí seguimos adelante. Y continuamos con donde íbamos, hablando sobre las mujeres que fueron el tipo de madres que encontramos en la Biblia antiguamente y que a través de ellas nosotros aprendemos muchas cosas. Ellas transmitieron muchas cosas a sus hijos y nosotros queremos también pues llevar eso, porque muchas de ellas dejaron huella en la vida de sus hijos. Muchas de ellas dejaron huellas. ¿Por qué? Porque las madres cuidan, las madres enseñan, dan consuelo, las madres educan y transmiten valores y principios morales. Las madres son protagonistas de los hijos, de alegría, de muchas alegrías, de aventuras. Las madres dejan muchas cosas, huellas en sus hijos. ¿Y por qué me dirijo hoy a las madres? Porque son las que hoy siempre realmente los padres, como por todo el rol que ellas desempeñan, aunque trabajen fuera de casa, siempre están muy pendientes de sus hijos, de sus hijas, están pendientes de todo, a pesar de que cumplan con otras labores, ellas siempre estarán ahí, las madres estarán pendientes. Me dirijo a ellos, ¿por qué? Porque por el rol que el hombre cumple también, le toca también delegar a veces cosas a las madres que ellos no pueden cumplir, no pueden hacer por sus ocupaciones, por el trabajo que ellos desempeñan también. Entonces, las madres son testigos de muchas cosas, de muchas aventuras, son madres con virtudes, con defectos y con fortalezas, que así como en el pasado lo fueron, hoy también encontramos ese tipo de madres con virtudes, defectos y fortalezas. Esa madre famosa de la Biblia se destacaron por sus enseñanzas y por el ejemplo que fueron ellas para sus hijos. También hay madres espirituales, esas madres que son espirituales, que se han hecho cargo de la vida espiritual para otras personas, no importa la edad, sin importar la edad, son madres espirituales que tienen la experiencia y el conocimiento de caminar con Dios. Entonces son madres que apoyan vidas espiritualmente, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, estas madres espirituales tienen toda la sabiduría que Dios ha dado a sus vidas para poder ser apoyo para otros en cuanto a la vida espiritual de las personas. Entonces, yo quiero decir que no damos la fe, aunque muchos esposos quizás o padres hayan perdido la fe en las madres. Yo quiero animar a esas madres a que no pierdan la fe en ustedes mismas, porque Dios cree en nosotras como madres. Quiero poner un ejemplo también de madre, abuelas, madres, hay tías también. Yo recuerdo el ejemplo de Mardoqueo, quien crió a su sobrina Esther y la educó para que sirviera al Señor, para que fuera una mujer de Dios. Y vimos, si usted lee el libro de Esther, va a encontrar toda la vida de este hombre. Estuvo como padre y madre, educando a Esther para llegar a ser la reina allí. Fue un hombre que le sembró palabra en el corazón a esta niña. También quiero poner como ejemplo a la abuela Loida y a la madre Eunice de Timoteo. Fueron las dos personas que educaron espiritualmente a Timoteo, sembraron palabra en la vida de él para que llegara a ser un hombre de Dios también. Y aunque su padre era griego, habían dos culturas en la familia de Loida y de Eunice. El padre dice que el padre de Timoteo era griego. Allí habían culturas diferentes, pero ellas se encargaron de sembrar esa palabra en la vida de Timoteo. Y por eso Timoteo llegó a ser un gran hombre de Dios también, quien fue guiado después de grande por el apóstol Pablo. Entonces vemos allí que nosotros no podemos perder la fe en nosotras. Yo creo que si Dios nos llama a hacer la extensión de nosotras mismas, lo podemos hacer a través de nuestros hijos. Esa es la extensión de la que yo quiero hablar en este día, siendo extensión de nosotras mismas para que
esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes lleguen a continuar ese legado que nosotros como madres, como abuelas, como tías, conozco muchas personas que les ha tocado ser madres sin ser madres naturales. Entonces vienen a ser madres espirituales para esos hijos. Y nosotras podemos ser esa Jocabé en el que nos enfocamos primero, en el primera de Samuel 1:10, podemos llegar a ser esas madres como fue Jocabé. Y me quiero hoy directamente ir allí para seguir el ejemplo y hablar un poquito sobre la vida de Jocabé. Jocabé fue la madre de Moisés. Recuerden que Moisés fue el que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ellos eran esclavos allí y sabemos todo lo que la historia de él, y yo quiero tocarla un poco, no profundizar en ella porque ya la mayoría conocemos sobre la vida de Moisés. Entonces nosotros podemos ser esa Jocabé para nuestros hijos. Podemos serlas y cambiar la historia. Nosotras como madres, como lo hizo Jocabé, que cambió la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jocabé, aunque no educó a Moisés, porque recuerden que ella tuvo que ponerla en las manos, no lo hizo a propósito. Nunca se imaginó que la hija del faraón fuera a recoger a su hijo, pero ella se zafó, se soltó a este niño para poder salvarle la vida. Recuerde que la orden del faraón fue asesinar a todos los niños hasta los 3 meses. ¿Para qué? Para cortar la vida de ellos, porque él veía como una amenaza, porque el pueblo de Israel crecía y quería acabar con los varones. Entonces, a través de Jocabé nosotros también recibimos ese ejemplo de poder cambiar la historia. Ella tenía una página en blanco en su vida para escribir la historia de su vida y poder orar para la vida de Moisés. Aunque ella no lo creyó, su oración de día y de noche era por su hijo, porque sabía que estaba en otra cultura, que estaba en manos de otra persona, pero que tenía vida. Moisés tenía vida, eso era lo más importante para ella, que Moisés tuviera vida para cumplir el plan y el propósito para la cual Dios lo había traído a este mundo, y por la cual también lo había salvado, porque él fue salvado de las aguas con un propósito y con un plan de Dios para la vida, no solo de él, sino de una nación, sino de un pueblo que era el pueblo de Israel. Entonces cambió la vida, la historia de la humanidad desde el corazón. Desde el corazón empezó a cambiar. Entonces nosotros podemos cambiar la historia de la humanidad desde el corazón de nuestros hijos. Podemos hacerlo. Estamos todavía. Es tarde si aún no lo está haciendo. Los días son difíciles y nosotros debemos tener hijos para la gloria de Dios. Nosotros debemos encaminar a nuestros hijos si queremos ayudar a que ese propósito de Dios se cumpla en la vida de nuestros hijos. Es importante eso, que desde el corazón de cada uno de nuestros hijos podamos cambiar la historia de un país, la historia de un lugar, la historia de una nación, la historia de una generación. Podemos cambiarla. Debemos nosotros aceptar ese desafío como madres que somos, o como padres que son madres, o como tías que son madres, o como abuelas que están ayudando a guiar a los nietos, porque es un trabajo que nosotros debemos hacer y llevarlo a cabo con todo el amor que tenemos por nuestras generaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de Dios. No podemos solas, pero sí podemos hacerlo con la ayuda de nuestro buen Dios. Lo lograremos, que lo que Dios tiene para sus hijos, nosotros podamos verlo. Lo que Dios tiene para nuestros nietos, podamos verlo. Yo doy gracias a Dios, que Dios me permitió hacerlo, poderlo lograr y poder Dios darme vida para ver lo que hoy mis ojos están viendo, lo que mis ojos han visto. Eso es lo que yo clamo a Dios, porque cada madre que tiene su hijo pequeño pueda ver aquello para lo cual Dios tiene a su hijo. Dios no lo trajo
porque sí, o por una equivocación. Cada persona que nace, cada hijo que nace, nace con un plan y un propósito de parte de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque un día yo le dije, Señor, dame vida para yo poder guiar a mis hijas por tus caminos, para yo poder verlas crecer, para yo poder verlas realizadas. Y si lo que ellas son hoy es el resultado de la oración, de la constancia, de la palabra sembrándola en el corazón. Aunque cuando son niños pensamos que no escuchan, pero ellos escuchan todo lo que nosotros transmitimos, no solamente con palabras, sino con nuestros hechos, porque ellos más que palabras ven el ejemplo de su madre, el ejemplo de su padre. Más que cualquier cosa, ellos están viendo lo que hacemos. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Yo invito a cada madre a que acepte ese desafío que hoy traigo delante de cada uno, de cada persona, de cada hombre o mujer que está siendo padre, madre o madre, padre para sus hijos. Yo traigo ese desafío y quiero dejarlo allí en el corazón de cada persona. Que podamos nosotros ver realizado que nuestras generaciones son benditas de Jehová, como dice la palabra, que nuestras generaciones no son para maldición, sino para bendición, que ellos heredarán esa tierra de la promesa, la cual Dios nos ha prometido a nosotros para poderlos transmitir a ellos. Y creerlo, nosotros podemos creerlo aunque no lo entendamos. Créale a Dios, aunque no lo entienda, créale a Dios. Jocabed allí no era el mejor momento por la que ella estaba viviendo. Era una situación complicada. ¿Por qué? Era una situación complicada porque su hijo estaba siendo amenazado. Pero Dios le dio sabiduría, le dio esa revelación que ella necesitaba para saber que su hijo iba a ser salvo y que de ahí en adelante se lo iba a colocar en las manos del Señor para que Dios hiciera y cumpliera el propósito para la cual Dios lo había traído a la vida, a ese hogar. Entonces, no dudemos ni un instante, no confiemos en que Dios cuida mejor de nuestros hijos que nosotras mismas, porque Dios es nuestro guía, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da la fortaleza, porque no es fácil criar hijos sin Dios, no es nada fácil. Yo lamento por todas las mujeres donde sus hogares están guiando hijos sin el temor de Dios, sin la ayuda de Dios, sin los planes y propósitos de Dios para esas vidas. Los niños son como una esponja que absorben todo, absorben lo bueno como pueden absorber lo malo. ¿Qué le está dando a absorber a su hijo? ¿Lo bueno o lo malo? ¿O lo medianamente bueno o lo medianamente malo? Debemos ser muy entendidas en los tiempos que estamos viviendo para que nuestros hijos se críen con el temor del Señor. Somos instrumentos. Cada madre es instrumento en la mano de Dios para nuestros hijos. El corazón de Jocabed fue lleno de la presencia de Dios, fue ayudada por Dios para poder realizar el plan de Dios para con su hijo. Ella no lo tuvo, pero yo creo que Jocabed oraba todos los días de su vida por su hijo, para que nunca, para que Dios se le revelara a su vida, para que Dios pudiera guiar a este varón a cumplir el propósito de Dios. Y vemos que fue lo que Dios hizo realmente, lo que ella siempre esperó, lo que ella soñó, lo que ella anheló, lo que ella deseó, se cumplió en la vida de Moisés, porque fue para lo cual Dios lo trajo, para liberar al pueblo de Israel y sacarlo de la esclavitud en que estaba. Entonces, la situación que le rodeaba a ella no era fácil, pero sobre todas las cosas se sobrepuso. Se sobrepuso, lo que lo rodeaba a ella no era nada bueno. Vino esperanza ante el abatimiento, logró fuerzas ante el desfallecimiento, porque ella no lo pudo tener más tiempo. Pero ella estaba desfalleciendo, pero ¿qué pasó en ese momento? Confió en Dios. Confió en que Dios podía hacer que las cosas cambiaran totalmente. Dios hizo un milagro. Sabía que Dios podía hacer un milagro y el niño fue rescatado. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Entonces, la vida de Moisés fue un milagro, así como la fue la de Samuel. Fue un milagro que también cumplió un propósito para que
para ser el juez, para ser profeta de Dios en Israel. Entonces vemos cómo Dios ha cumplido. Cuando las cosas parecen imposibles, Dios las hace posibles. Entonces fue un milagro de Moisés, la vida de Moisés fue un milagro en medio de la mortandad que había. Había mortandad, pero él tuvo vida, un milagro de Dios. Porque Dios tenía un propósito y un plan con él. Entonces vemos aquí que él vino a rescatar el pueblo de Israel. ¿Has pensado, como madre, has pensado cómo puede ser en las manos de Dios tu hijo? ¿Alguna vez se ha detenido un poco a pensar cómo será la vida de mi hijo en las manos de Dios? ¿O la vida de mi hija en las manos de Dios? Es totalmente diferente, porque Dios da un cambio total a todas las cosas. Dios hace que todas las cosas den un vuelco total. Moisés, después de crecer en toda la historia que fue llevado al desierto, tuvo que cumplir un proceso. Pero no queremos, muchos no nos gustan los procesos, pero en los procesos ahí está metida la mano de Dios. Allí está Dios obrando en medio de cada proceso. Entonces, pensemos, ¿qué podría hacer Dios con tu hijo? ¿Cuál sería el propósito de Dios? ¿Qué sería lo que Dios haría? ¿Y qué haría Dios si tu hijo no estuviera en las manos de él? Tenemos que pensar las dos cosas posibles. Puedes llegar a ser más de lo que nosotros nos imaginamos. Yo no sé qué has pensado sobre tu hijo, pero Dios puede hacer ir más allá de lo que como madre nos imaginamos o como madres pensamos. Porque los caminos nuestros, los caminos de nuestros hijos son diferentes a los que Dios tiene preparado para cada uno. Los pensamientos de Dios para con tu hijo son diferentes a los que yo pienso. Quizás pensemos en las cosas materiales, quizás pensemos en darle una universidad a los hijos, quizás pensemos en que sean los más bendecidos, quizás pensemos en que sean felices. No, ese no es el propósito. El propósito de Dios es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Y no estoy diciendo que esté mal estudiar, no estoy diciendo que esté mal ser bendecido, no estoy diciendo nada, estoy diciendo que en las manos de Dios las cosas se hacen mucho mejor para nuestros hijos. Entonces puede ser más allá. No sé qué has pensado en tu vida para con tu hijo, pero van más allá. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros no podemos vivir de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. Entreguemos las cosas. Quizás hoy la vida de tu hijo no sea muy prometedora, pero creemos que la oración cambia las cosas. Creemos que somos el resultado de alguien que oró por nosotros. Yo no sé quién oraría por mí, pero yo doy gracias a Dios. Cada que yo puedo levantar mis manos a Dios, cada que yo puedo dirigirme a Dios, yo digo, Señor, no sé quién oró por mí. No sé quién sembró una oración para que mi vida fuera salva. Y hoy tengo el gran privilegio de ser salva por una oración que alguien levantó por mí. No sé quién sería. Una madre espiritual, alguien que me veía, no sé. Pero doy gracias a Dios porque fui la primogénita en nacer espiritualmente en mi familia. Y doy gracias a Dios por eso, la primogénita. Entonces, nosotros debemos ser muy conscientes de eso, que es un privilegio poder caminar con Dios. Es un privilegio poder vivir de la mano de Dios, poder saber que Dios está con nosotros. Miremos qué estamos sembrando en la vida de mis hijos. ¿Qué estoy sembrando? ¿Estoy sembrando solamente lo material o estoy sembrando también lo espiritual en el corazón del hijo? Entonces, quizás un hijo tenga su hijo en este momento que no es nada prometedor lo que ve en él. Pero quiero invitar a esa madre, a ese padre, a esos padres que en la mano de Dios hace las cosas grandes. Dios cambia, Dios transforma, Dios libera. Dios es la única persona que tiene su mano extendida para bendecir y ayudar. Nosotros no entendemos el porqué de cada cosa, pero sí debemos ser obedientes para que Dios empiece a obrar. Entonces, vemos todo el ejemplo de Jocabed que tuvo que vivir. Ella misma lo amamantó. Ella lo amamantó
por un tiempo, pero después tuvo que devolver allí a la hija del faraón. Lo tuvo que devolver allí. Dice la historia que Miriam, la hermana de Moisés, lo siguió de cerca para ver qué pasaba con la vida del niño. Se escondía entre los juncos mirando qué pasaba con la vida de Moisés, hasta que vio que fue rescatado allí por aquellas egipcias. Fue rescatado y fue entregado a esta mujer, y Dios le dio toda la habilidad y toda la sabiduría a la madre de Moisés, a la hermana de Moisés, porque ella lo amamantó. Y en este corto tiempo que tuvo allí, pudo sembrar, poner la mano sobre él, orar sobre él, declarar palabras de vida sobre la vida de este niño, declarar el poder de Dios, declarar para lo que Dios lo había traído, y cumplir allí ese propósito. Después fue devuelto allí. Y de ahí en adelante conocemos la historia de todo lo que tuvo que vivir Moisés. Pero al final, Dios lo rescató totalmente para que fuera a liberar al pueblo de Israel. Entonces, no hay duda que nuestras intenciones sean de protección. Como madre, queremos proteger. Como madre, queremos también cuidar. Como madre, podemos prestarle atención. Queremos prestarle atención a nuestros hijos. Como madre, queremos amarlos. Como madre, tenemos entrega para ellos. Como madre, tenemos paciencia también con ellos. Como madre, tenemos toda la mejor disposición. Muchas veces, esfuerzos para las madres que están siendo solo madre y padre. Tienen que luchar por sus hijos, tienen que sacarlos adelante. Como madre podemos hacer todo lo mejor por nuestros hijos. Pero ¿estamos haciendo algo que pueda trascender a lo eterno en ellos? Que trascienda a la eternidad. Algo que sea un legado que queda sembrado allí y que nunca será arrancado de allí. Nunca será arrancado de lo que Dios ha puesto allí, en el espíritu de cada hijo, allí, en el alma, allí, donde realmente lo necesita, en el ser interior. Eso necesitó Jocabed, entregárselo al Señor para que Dios hiciera. Entonces, eso que yo hago con mi hijo, que más importante sea llevar allí a su vida espiritual principios, valores de parte de Dios para que trasciendan a la eternidad, para que trasciendan a lo eterno. Y con confianza entreguemos nuestros hijos a Dios. Entrégueselos sin temor. Dios va a cuidar mejor de ellos que cualquier madre y cualquier padre. Dice el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá. A muchos los han abandonado padres y madres, pero al Señor ha tenido misericordia. Yo he podido ver muchos niños que fueron abandonados por sus padres y sus vidas fueron rescatadas por Dios. Conozco muchos. Y qué bueno es poder ver ese milagro de Dios que se cumple en esta palabra. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te va a recoger. ¿Para qué? Para Él. Entonces Él cuida mejor de ellos. Porque si no, se lo bajan de internet. Y ahí dice que comenzar o comenzar ahora. Ya. Nuevamente con ustedes aquí. Ha sido un complique esta transmisión realmente, pero bueno, ya lo que me falta es poco para terminar de dar la enseñanza de esta noche. Entonces habíamos quedado en que entreguemos con confianza nuestros hijos a Dios. Él va a cuidar mejor de ellos que nosotros mismos. Cuando yo hago esto, estoy teniendo fe en creer que Dios puede cuidar de ellos. Estoy teniendo una fe inmensa, diciéndole, Señor, confío en que tú puedes cuidar de mis hijos. Porque no sabemos en qué momento no voy a estar para ellos, pero Dios siempre va a estar presente en la vida de ellos. Así que yo los animo a eso.
Entonces debemos fortalecer. ¿Y cómo hago yo para tener fe, para entregarle los hijos a Dios? Teniendo totalmente una relación con Él. Va a ser muy difícil que yo pueda entregar mis hijos a Dios si no tengo una relación con Él. Va a ser muy complicado ser guiado por Dios si no tengo una relación con Él. Si no estoy viviendo una vida en su palabra, si no estoy viviendo una vida que le agrade a Dios en todo lo que hago para poder ser ejemplo para nuestros hijos. Si estoy viendo una vida de oración, una vida en la palabra, una vida de la cual yo pueda dar un consejo a mis hijos en el momento en que lo necesitan. Entonces debemos ser madres sabias, como dice allí en el Salmo 111, 111:10, dice la palabra de la siguiente manera. Voy a leerla aquí porque como no tengo en este momento donde quedaron todos los banners, voy a leerla. Dice el Salmo 111:10, dice: el temor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Entonces, todos los que conocen los mandamientos del Señor van a crecer en sabiduría. Nosotros debemos tener una relación con Dios para poder dejar un legado a nuestros hijos. Eso es lo más importante que debemos tener nosotros para poder entregar nuestros hijos a Dios. Que tengan fe para hacerlo. Cuando estamos llenos de sabiduría, vamos a tener una vida planificada, una vida que realmente pueda mantenernos en una comunión con Dios y que nosotros podamos ser direccionados por Él para poder así mismo guiar. Recuerde que cuando nosotros aprendemos algo, lo damos no solamente para nosotros, sino para transmitir a otros. Y en este momento el Señor es el que transmite a nuestras vidas cada cosa para poder direccionar a nuestros hijos. Entonces vamos a tener un plan de Dios. Cuando Dios se revela, nosotros vamos a tener un plan para poder guiar a nuestros hijos, para poder guiar nuestras vidas y así poder guiar también a nuestros hijos. Debemos ser obedientes. Aunque no entendamos, nosotros debemos obedecer. Aunque a veces no entendamos, porque mira, a veces ocurre que queremos que nuestros hijos nos obedezcan y ellos no entienden qué es la obediencia. Pero con el hecho de ellos obedecer, empiezan a tener vidas cambiadas. Eso mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros obedecemos, empezamos a tener vidas cambiadas. Entonces, estos son los pasos de fe que yo debo tener, es la obediencia. Y la obediencia que yo tenga hacia Dios habla de una confianza en Él. Entonces, ¿está confiando realmente tus hijos a Dios? Debemos hacerlo. Debemos confiar que Dios tiene un plan para nuestros hijos. Mejor que el plan de nosotros como padres o como madres. Es mejor el plan de Dios para nuestros hijos. ¿Para qué nos los dio? Pues eran las madres que ellos necesitaban. Eran los hijos que usted iba a tener y las madres que ellos iban a necesitar. Tal vez madres disciplinadas, tal vez madres muy verticales en lo que dicen, tal vez madres cariñosas. Bueno, esa era la clase de hijos de madres que nuestros hijos necesitan o necesitaban. Entonces Dios desea de lo más profundo del corazón que nosotros mostrarnos el plan. Eso fue lo que hizo Dios con la vida de Ana, la mamá de Samuel, y lo que hizo con la vida de Jocabed. Cuando ella empezó a buscar de Dios, Dios le empezó a mostrar el plan de Dios para sus hijos. Entonces, las buenas o las malas decisiones en nuestras vidas hace que nosotros demos si estamos tomando malas decisiones, vamos a aconsejar equivocadamente. Pero si estamos tomando buenas decisiones, vamos a saber enfocar a nuestros hijos. Entonces, ¿estamos para qué? Para enseñar, para criar, para educar, para aconsejar y ser ejemplo para ellos, para nuestros hijos. En este tiempo tan complejo que está, porque hay un tiempo muy complejo, muy difícil, en el que estamos viviendo, solo lo lograremos de la mano de Dios. Así que logremos esto y aceptemos este desafío, este reto que nos está poniendo aquí el Señor a través de su palabra. Definitivamente, Proverbios dice: educa al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo,
Él no se va a apartar de sus caminos. Nos manda a hacerlo ¿desde qué? Desde pequeños. Si ya son grandes, nunca es tarde para hacerlo, pero mucho mejor cuando nuestros hijos están pequeños. Entonces, un reto y un desafío como madres y como hijas de Dios. Entonces, recordemos lo que hizo Loida, la abuela de Timoteo, y lo que hizo Eunice. Ellas sabían que había un gran propósito en la vida de Timoteo y valor de invertir tiempo en ellos, porque ahora los padres no están invirtiendo tiempo de calidad para la vida de sus hijos espiritualmente, para la vida de las próximas generaciones. Nosotros debemos tener muy en cuenta cada ejemplo que la palabra nos habla, de ser padres, de ser madres, de ser como hijos de Dios, para poder guiar a nuestros hijos como hijos de Dios también. Entonces hay que tomar la responsabilidad, en serio, no por rato, sino tomar esa responsabilidad en serio. Entonces pongamos bases sólidas en nuestros hijos, ponga esas bases firmes en la vida de los hijos. En estos momentos los niños son el blanco de la maldad del mundo, así que despertemos, así que abramos nuestros ojos para poder nosotros invertir con responsabilidad en la vida de nuestros hijos. Vemos allí muchos ejemplos, cómo Dios se mantuvo, cómo Dios en todo el transcurso del tiempo ha hecho que hombres y mujeres de Dios se mantengan firmes en medio de tiempos difíciles. Vemos el ejemplo de Daniel. Daniel, aunque fue sacado de allí, de su hogar, fue sacado para llevarlo allí a Babilonia, él mantuvo el carácter de Dios. Él fue un hombre que mantuvo el carácter de Dios puesto con sus ojos en Dios y nada lo doblegó. Él fue sacado allí muy joven y me supongo que si fue ese carácter tan firme que tuvo fue porque tuvo buenas bases sólidas allí para poder enfrentar todo. Le quisieron cambiar la cultura, le cambiaron su nombre, Belsasar. ¿Y sabe qué es Belsasar? Era el nombre de un dios, de un dios. Querían cambiarle su cultura, querían cambiarle todo lo que él era, querían cambiárselo, querían transformar su vida, pero por cuanto él tuvo bases firmes, fue un hombre que se mantuvo firme. Aunque le cambiaran su nombre, aunque le quisieran cambiar su cultura, él se mantuvo firme. Y eso es importante, que nosotros podamos formar en nuestros hijos esas bases firmes y que podamos ser esa extensión a través de las generaciones, una extensión de paz, de amor, de valores, de principios, de perdón. Todo eso es lo que nosotros vamos a transmitir a nuestros hijos, de misericordia. Transmitamos a nuestros hijos, seamos la extensión para ellos y para todas las generaciones que vengan. Cada familia es responsable de cada una de estas cosas. Cada familia, cada abuela, cada madre, cada tía, cada persona que es una madre espiritual o natural. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Al fin pudimos terminar, porque realmente fue muy difícil poderse conectar. Se caía mucho el internet, se estuvo cayendo. Pido disculpas, o doy disculpas mejor, a todas las personas que estuvieron conectados, que con paciencia lograron ver esta enseñanza. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Yo quiero orar por las familias, quiero orar por esas madres que son madre y padre, por esos padres que son padre y madre, por esas madres que se esfuerzan por sacar a sus hijos adelante, pero esfuércense primero que todo en darle lo mejor, el mejor legado, que es el legado de Dios en sus corazones, y abandónelos en las manos del Señor. Como dije antes, Él tiene mejor cuidado de ellos que nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Bendigo tu santo nombre, bendigo tu presencia, Señor, y te doy gracias. Oro por las madres que son madres y padres, oro por los padres que son padres y madres, oro por aquellas abuelas, oro por aquellas madres que con esfuerzo quieren sacar sus hijos adelante, Señor, pensando en darle lo mejor, pero que el mejor regalo para sus vidas sea tenerte a ti, Padre, como guía, como dirección, y que ellas puedan confiar, que los padres, las madres puedan confiar en que tú cuidas mejor de ellos que nosotros, Señor, porque eso es tener fe.
Confiar en que tú los guardarás, los guiarás por generaciones, de generaciones en generaciones, Señor. Yo los bendigo, bendigo cada hogar, bendigo las vidas de las madres, de los padres, pidiendo, Señor, que podamos ser esa extensión de nosotros mismos a través de ellos, Señor. Que podamos extender el reino de los cielos, que podamos extender principios y valores que han venido de ti, Señor, para darlos a ellos, Padre. Yo los bendigo y te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen ayudador. Dios los bendiga en todo tiempo. Dios los bendiga dando sabiduría, dando todo lo que necesitamos para poder cumplir el propósito para la cual tú nos has llamado a ser padres y madres, para cumplir ese propósito en la vida de nuestros hijos, Señor. Gracias te doy, Padre. Bendigo la generación, bendigo los hogares, bendigo las madres, los bendigo, Señor, con la sabiduría que viene de lo alto, para que se pueda llevar a cabo el plan y el propósito tuyo en la vida de nuestros hijos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y te bendigo hoy y siempre, porque eres tú nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por los que nos verán en diferido. Fue un poquito difícil, y a los que tienen paciencia para poder ver todos los recortes que hubo y poder terminar esta clase, Dios les bendiga por eso. Un abrazo para todos.